Gloria al Señor. Les decía que creo que Dios nos está llevando a niveles tan profundos, que Dios quiere manifestarse de tal manera que en este lugar sea un lugar donde los ambientes traigan a manifestación por medio de la palabra, como lo decían, milagros. Milagro es una irrupción de Dios en el tiempo, en el espacio, donde no hay explicación lógica a lo que ocurre. Puede ocurrir un cambio tremendo. Cuando la Biblia habla de milagros, habla de cosas maravillosas, de cosas extraordinarias. Amén. Y yo creo que vienen tiempos gloriosos, que Dios ya se está manifestando en la vida de cada uno de ustedes. Por eso le decía, cuando uno empieza a buscar la palabra y empiezo a ver lo que más hacía Pablo, enseñaba y los prodigios, los milagros venían. Entonces, ¿por qué le digo esto? Jesús estuvo en un lugar y se acuerda que fue y no pudo hacer allí muchos milagros. Dice, solo sanaron a los enfermos imponiéndole las manos. Dice, ¿por qué? Por causa de la incredulidad. Y Jesús dijo, no, esto está mal, me voy. No, él se puso a enseñar después de eso. Él siguió enseñando, porque es eso lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida, el recibir la palabra de Dios, como realmente es palabra de Dios. Por eso los siervos y las siervas de Dios aquí nos han estado enseñando y diciendo, no es el que habla acá adelante, sino lo que te habla el que está acá adelante. Hagamos la diferencia. Cuando a mí me predican la palabra de Dios, Dios mismo hablándonos en este lugar. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Sobre todo en este tiempo. Un tiempo que hay tanta información por todos lados y que esa información no nos favorece mucho en realidad. En vez de ser gente más sabia, nos hacemos más necios con tanta información. La tecnología nos trae información, apretamos una tecla, ponemos un nombre, un título, lo que deseamos aprender o buscar y nos sale un montón de información y nos llenamos de información. Pero esa información no trae ningún cambio a la vida de la gente. Todo lo contrario, me doy cuenta que lo que ha hecho esa información es a distanciar a la gente de esto, que es la verdad. Muchos cuestionan esto buscando la información en internet. Muchos cuestionan las enseñanzas buscando información en internet, pero no metiéndose en la palabra de Dios. Por eso el mundo está como está, las iglesias están como están. Por eso cuando Dios da una visión de levantar la palabra, siempre me acuerdo cuando recién comenzamos. Y era como darle a la tierra dura. Era como darle, yo me acuerdo de los pastores cuando estaban recién, y era darle a la tierra dura. Era una tierra árida, una tierra seca donde tratas de meter el arado, pero el arado te rebota en la tierra de tan dura que está. Pero había que hacer el trabajo, había que traer la palabra, había que entregar la palabra tal cual es. Pero hacer eso es una tierra dura. Por eso Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos, y la enseñanza que le hacía era de un sembrador que salía a sembrar, ¿Qué siembra este sembrador? Este sembrador es el Padre que está a través de ti y de mí, sembrando palabra a través de siervos y siervas de Dios de este lugar, sembrando palabras. ¿Quieres experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra? Recibe la palabra como realmente es, como palabra de Dios. Si yo no recibo la palabra como realmente es, que es su palabra, es la palabra de Dios. No, oh, qué bonito lo que están diciendo. No, si tú entiendes que esto es la palabra de Dios y la haces tuya como palabra de Dios, te aseguro que tú podrás experimentar el reino. Por eso les digo, hay tanta información que aun cuando nos predican, juzgamos en base a lo que nosotros conocemos, si esto funcionará o no funcionará. Por eso si te hablan de hablar en fe, si te hablan de profetizar sobre tu vida, si nos hablan a nosotros de sanidad, si nos hablan a nosotros de prosperidad, de que hay que sembrar y vamos a cosechar, primero cuestionamos en base a la información que tenemos fuera, más que la información que tenemos de la verdadera palabra de Dios. Si no es primero la palabra en mi vida, no hay resultados. Es así de simple. Tú y yo estamos diseñados por Dios para vivir la palabra. Por eso enseña la Biblia que el justo por la fe vivirá. La fe tiene una raíz y una base que es la palabra de Dios. No viene fe de otra manera a la vida de una persona. Romanos 10:17 lo hemos dicho muchas veces. La fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Cristo, dice en otras versiones. La palabra del ungido. O sea, tú lo haces con entendimiento. Tú entiendes que eso es una verdad. La palabra de Dios no son cuentos, ni son lindas historias. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y como es la verdad de Dios, y tú y yo somos sus hijos, deberá ser nuestra verdad. Y el otro día enseñaba el pastor y citaba la escritura, cuando el Deuteronomio se les enseñaba que la palabra la ataran en sus manos, la pusieran en los dinteles de las puertas, que la hablaran con sus hijos, que la palabra de Dios la compartieran con su familia, que cuando estuvieran en el trabajo ellos hablaran la palabra de Dios. ¿Y qué más decía? Que la pusieran como frontal, dice, entre vuestros ojos. Como frontal entre vuestros ojos. ¿Qué significa esto? Que la palabra estuviera aquí, pero hermano, eso en la Biblia no vas a ver nada. Es la palabra, no la Biblia, la que tiene que estar en ti. Es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en ti como frontal, tú miras todo a través de la luz de la palabra de Dios. Tú no dices, a ver qué dice el sistema, a ver qué dice Dios. ¿Qué me conviene? No, lo voy a hacer así como dice el sistema. No, para ti la palabra es la verdad. Tu forma de mirar es la palabra de Dios. Todo tú lo evalúas a la luz de la palabra de Dios. No de lo que alguien te dijo, no de lo que internet dice, no de lo que escuchaste, no de lo que el gobierno dice, no de lo que un presidente puede decir. No, tú lo evalúas en base a la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que levantarse en esto. Levantarnos nosotros confiando y sabiendo y entendiendo que esta es la verdad. Dile a tu hermano, no cuestiones más la palabra de Dios. No te vas a salvar siendo bueno. Te vas a salvar creyendo que Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Te vas a salvar, dice la palabra. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. La salvación está disponible, no por lo que la gente opine. No, es que es muy fácil. No, es que no es, yo no creo que sea así. ¿Qué importa lo que cree la gente? Importa lo que Dios dice. Y a ti y a mí nos debe importar creerle a Dios. Hoy es día de salvación. Si tan solo crees que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Puede levantar la mano quien cree que Jesús es el Señor. Vamos, con confianza, levante su mano. Gloria a Dios. Todos levantaron su mano. Yo entiendo que a veces somos más tímidos. Yo también era así. Era. Jesús es el Señor. Los que levantaron su mano pueden volverla a levantar, por favor, con confianza. Y diga conmigo, yo creo que Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Y hoy lo recibo en mi corazón. Y lo hago el Señor de mi vida. Aleluya. ¿A alguien le dolió esto? ¿A alguien le dolió esto? Todo lo contrario, solo produce gozo en el corazón. Esa es la puerta. Jesús es la puerta. La palabra es la puerta. La palabra, el verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. La palabra se hizo carne para salvarte a ti y a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús enseña en la parábola del sembrador en Marcos 4, y lo hemos visto muchas veces, y el contexto es que el sembrador lanzó la semilla. Todos sabemos que cayó entre espinas, cayó entre piedras, ¿no es cierto? Todos entienden de lo que estoy hablando. Y empieza a explicar la parábola. Y en el versículo 21 dice: también les dijo: ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Sabe de qué está hablando acá? De la palabra. ¿Sabe de qué está hablando acá? De que hay cosas que a veces tú y yo no entendemos o no vemos en nuestra vida, que todavía están ocultas para nosotros, pero la única manera de que tú y yo las veamos es a través de la palabra. A veces cuando vemos este versículo dicen: no hay nada, no, hermano, no hay nada oculto que no vaya a salir a luz.
El Señor lo ve todo. Pero el Señor estaba enseñando de la palabra de Dios, que era como una semilla. Y que el que creía en ella, que el que camina en ella, que el que obedece su palabra, que el que camina en esa palabra, que la recibe en su corazón, dice que va a dar fruto en su vida. Lo decía la hermana Mirna el otro día, y va a dar fruto. ¿Por qué vas a dar fruto? Porque tú recibes la palabra de Dios en tu vida, caminas en ella, obedeces a ella, vas a dar fruto al 30, dice al 60, al 100 por uno, va a haber fruto en tu vida. La semilla tiene que dar fruto en tu vida, porque esta es una buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a dar fruto en tu vida. Por eso estás aquí, para cuidar esa semilla que un día fue depositada en ti. Y si estás por primera vez, te digo, necesitas estar aquí porque necesitas ser cuidada la semilla que hoy día estás recibiendo. Porque es su palabra. Es su palabra. Por eso dice, no es para esconderla. No es para esconderla. No es para meterla debajo de la cama. No es para que dejemos la Biblia abierta en un lugar. Es para alumbrar. Eso está diciendo. No es para ocultarla, es para alumbrar. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es para usarla la palabra. Dile a tu hermano, la palabra de Dios es para usarla. Lo que te enseñan aquí, dile, lo que te enseñan aquí es para que tú lo apliques en tu vida. Porque eso va a traer luz a tu vida. No se esconde. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra viene a dar luz a tu vida, no es para esconderla. Y eso está hablando Jesús, no la escondan. No es para guardarla. Lo que quiere hacer la palabra de Dios en nuestra vida es darnos luz. Y que tú y yo podamos ver cosas que antes no veíamos. Entendamos cosas que antes no entendíamos. No veíamos salvación porque éramos terriblemente pecadores y yo era el número 1. Yo sé que el pastor siempre dice eso, pero yo me escondo, pero yo era el número 1, pastor. Pero ¿sabes qué? Como no tenía la palabra, no tenía la luz, no sabía que había salvación. Hasta que la luz vino. Y dijo la luz, que es la palabra de Dios, Cristo Jesús, por causa del amor que el Padre tiene por ti, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esa luz me alumbró. Y hoy día estoy aquí, hablándote de esta palabra gloriosa. No lo veía, pero lo oculto se manifestó a mí. ¿Qué oculto? Que Dios quería salvarme, que Dios quiere salvarte. Luego estaba enfermo con depresión. Yo les he contado muchas veces mi testimonio. Pero ¿qué pasó? Esa palabra la empecé a levantar, la empecé a creer. Fui y empecé a ir a la iglesia. Dile, necesitas estar en la iglesia. Necesitas estar en la iglesia. Necesitamos estar aquí. Aquí estamos siendo sembrados y está viniendo. Y no solo eres sembrado con la palabra, sino que viene el Espíritu Santo y riega esas preciosas semillas en tu vida. Te activa, eso viene el Espíritu Santo y te activa con esa palabra gloriosa que estás recibiendo. Por eso debemos romper nuestra estructura, nuestros formatos que tenemos aquí de estar en la iglesia. La otra vez le decía a una persona, hubiésemos estado en un culto cuando en parte de la iglesia y de repente quedaba la escoba y andaban todos ebrios, no habríamos ido a lo mejor. Estos compadres están locos, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Están profetizando, están hablando cosas, están todos glorificando a Dios, nadie los calla. ¿Por qué no ocurre hoy? De eso se trata, que lo entendamos. Necesitamos levantar aún más la palabra. Entonces esa luz vino y busqué, no la escondí, no me quedé calladito, empecé a meterme en la palabra de Dios, empecé a estar en la iglesia y a escuchar la palabra como realmente es, palabra de Dios. Cuando me enseñan y me dicen, Jesús cargó con las enfermedades en la cruz del Calvario, por su llaga tú has sido sanado. Y yo no la escondí ni me la eché al bolsillo. Llegué a mi casa, me fui a acostar, tenía insomnio. Dije, bueno, tu palabra dice. Empecé a alumbrarme a mí mismo. Para mí la sanidad estaba escondida. Para mí la sanidad estaba oculta. Por eso estaba enfermo. Porque no veía que había provisión de sanidad. No veía que había provisión de sanidad para mi cuerpo. Y cuando lo entiendo, empiezo a entender y le digo, Señor,
Si tú pagaste por las enfermedades en la cruz del Calvario, si tú pagaste por el insomnio en la cruz del Calvario, yo lo creo, yo no tomo pastillas más, Señor, porque creo que tú me harás dormir. Porque cuando la palabra viene, ¿qué trae? Fe. ¿Y qué tienes que hacer tú o yo? Desafiarme en fe. Y me desafié en fe. Y siempre cuento, dejé esas pastillas en el velador y me quedé dormido. Y siempre con 2 pastillas que me daba el psiquiatra. Sí, estaba con el psiquiatra, hermano. Con 2 pastillas que me daba el psiquiatra no podía dormir. Me dormía a las 5, a las 7 despertaba. Y ese día vino y lo oculto se manifestó a mí. Porque en otras versiones no dice lo oculto, porque cuando nosotros la palabra oculto somos tan influenciados por la televisión, por el cine y todo, que oculto para nosotros como, el exorcista. No, en otras versiones dice... En otras versiones dice lo que está escondido, lo que no se deja ver. Entonces pude ver y recibí sanidad sobre mi cuerpo. Aleluya. Como tú hoy día puedes recibir sanidad sobre tu cuerpo si permites que esta luz alumbre hoy día tu vida. Entonces entiende lo poderoso que es la palabra, lo precioso que es la palabra. Hermano, centrémonos en la palabra. Por eso que para el mundo vamos a ser locos, no porque saltamos y gritamos como locos, no. Locos porque creemos la palabra. Porque para la gente es ilógico lo que tú haces, es locura. Pero al Señor le plació que fuéramos salvos por la locura de la predicación del Evangelio, dice la palabra. Esa es la locura. Locura para los hombres es cordura para nosotros, porque esa es la cordura de Dios. ¿Cómo se te ocurre que te vas a sanar así? ¿Cómo se te ocurre que porque te pones la mano se te va a quitar todo el mal que tenías y la enfermedad que tenías? ¿Cómo se te ocurre que porque le crees a Dios tu familia puede ser restaurada? ¿Cómo se te ocurre? Es locura para el mundo. Somos locos en Cristo. Aleluya. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para aquel que cree. Es poder de Dios. Este Evangelio, esta palabra es poder de Dios. Por eso los apóstoles predicaban y predicaban y predicaban la palabra y predicaban la palabra. Y le decían a la gente, ayúdenme ustedes a atender a la gente, porque nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Porque es esta palabra la que va a traer libertad sobre la gente. Es esta palabra la que le va a quitar el velo a la gente. Es esta palabra lo que los va a llevar a salvación. Y esta palabra es la que les va a mostrar que Dios los quiere sanos, que Dios los ama, que Dios los quiere restaurados, que Dios quiere cambio en su vida. Es esta palabra la que les va a dar la luz y van a poder ver lo que no veían. Y al ver lo que no veían van a decir, yo lo quiero. Porque yo no veía mi salud, veía solo mi enfermedad. Pero cuando vi la salud yo dije, no me quedo con la enfermedad. No, yo lo quiero eso. Yo lo quiero eso. Por eso dice, no más tristeza. Y vendrá sobre sus cabezas, dice Isaías, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y dice, y huirá la tristeza y el gemido. Es creerle a Dios. La luz dice, viene y te alumbra y te dice que hay gozo perpetuo sobre tu cabeza. Y uno puede decir, sí, es que me siento angustiado y triste. Pero la palabra dice, hay gozo perpetuo sobre tu cabeza y huirá la tristeza y el gemido. Es creer la palabra, tomarla, vivir en lo que Él dice en su palabra, en gozo, y entonces huirá la tristeza y el gemido. Que te alumbre la verdad. No estés más triste. No vivas más triste. Porque hay gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estés más angustiado. Porque al angustiado lo hace ensanchar. Es locura. Aleluya. Porque no hay nada oculto, escondido, que no se deja ver, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Te digo, aquí en este lugar está saliendo a luz la verdad. Aquí en este lugar se está manifestando en los hogares la luz de la verdad. Por eso los negocios están saliendo.
Por eso lo que decía la mina, por eso ella le creyó al Señor por un proyecto y ella lo está viviendo. ¿Por qué? Porque le alumbró la palabra de Dios. Ella dijo, me predicaron de prosperidad, me enseñaron que Dios quería bendecirme. Ella vio algo que no estaba viendo y hoy día tiene su negocio. Era como cuando yo estaba recién yo era empleado y yo le dije, Señor, yo quiero más tiempo. Con todos los vaivenes que hubo entre medio, le creí al Señor porque empecé a ver algo que yo no veía. Aún el pastor me dijo una vez, ¿por qué tú no te independizas? Y yo no lo veía. Entonces, los hombres de Dios, las mujeres de Dios están aquí para hacerte ver. ¿Cuándo te hacen ver? Cuando te predican la palabra, cuando te enseñan principios de la palabra de Dios. Entonces sale a luz y tú te permites alumbrar y te desafías en fe en esa palabra. Y la crees. Y hoy día soy independiente. Años. Hermano, con errores. Claro que cometí errores. Hartos errores. Pero ¿sabes lo que es más extraordinario? Que Él nunca nos deja. Él nunca deja de ser fiel. Y hoy día yo me puedo gozar y reír de los tiempos complicados en donde solo quería llorar y el Espíritu Santo me decía, gózate, 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 porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, deja que la luz te alumbre y que te muestre eso que está escondido. Aleluya, aleluya. Por eso Isaías dice que tinieblas negras, oscuras cubrirán la tierra, pero sobre vosotros resplandece la gloria del Señor, ¿entiendes? Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Deja que la palabra te alumbre. Versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Qué bueno que no decía orejas, porque ya estarían todos mirándole la oreja al otro. Yo estaría mirando a mi suegro, me acordaría de él al tiro. Parecía parabólica así, pero... Saludo a mi suegro. Dice oídos, hermanos, y que no le mire la oreja al del lado. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor es divertido. Bueno, si tiene oídos para oír, oiga, ¿para qué son los oídos? A ver, te voy a hablar. Son para oír, pues, Señor. Por algo nos está diciendo, si tienes oídos para oír, oye. Eso está diciendo el Señor. Hey, si yo sé que tú escuchas, pero el que tú escuches por tus oídos no me certifica que tú estás oyendo lo que te estoy diciendo. Y el Señor quiere que tú oigas, lo oigas a Él. No que te diga, hijo mío. No, que oigas su palabra. Aquí lo vamos a ver. Porque somos especialistas en arrancarnos por otro lado. Entonces, hermano, usted está aquí para oír al Señor, no para escuchar. Porque cuando tú escuchas, se fijaba alguien cuando no está interesado en un tema y conversa contigo, o tú le conversas a alguien y la otra persona no está interesada, te puede estar contando cualquier cosa. Sí, ok, listo, que estés bien. A mí me pasa a veces que llamo a una persona, ¿cómo estás? Bien, y le empiezo a conversar, y ya, chao, me dice. Nunca me escuchó. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces, hartas veces me ha pasado, lo encuentro casi ridículo. Digo, pero ¿cómo? No me está ni escuchando. El que tengas los oídos no significa ni certifica que oigas. Puedes escuchar, como puedes escuchar las noticias en la tele, en la radio, como puedes escuchar reggaetón allá abajo, cuando estamos dando café. Pero cuando tienes oídos para oírlo a Él, prestarle atención a Él, la cosa es distinta. Entonces cuando tú y yo venimos acá, prestemos atención a lo que Él nos va a hablar. Hermano, eso genera un ambiente. Eso genera un clima en este lugar. Entonces cuando empiece a llegar la gente con un montón de situaciones y esté ese clima en donde solo Dios se está moviendo, Dios nos va a sorprender. Porque su iglesia está entendiendo que hay que prestar oído a lo que Él dice. No al vecino, no a la copucha, no a la radio, al internet. A su palabra. Oído a su palabra.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros que oís. Mirad lo que oís. Mira cómo nos llama la atención su palabra para centrarnos correctamente en lo que Él está hablando. O sea, a ese punto de atención Él quiere que tú llegues, que aún puedas ver lo que Él te está hablando. ¿Sabes cuando tú ves lo que te están hablando? Cuando tú prestas atención a lo que te están hablando, cuando a ti te interesa. Ahí tú prestas atención. ¿Se fijaron los niños? Cuando usted le habla, no, tú, Lucián, porque quería ser, ahora quiere ser bravo, no sé si querrá ser bravo ahora, pero el otro día quería ser bravo. Y ahí está en fútbol y no es muy bueno, pero le tiene miedo a la pelota, pero él quiere ser bravo. Y entonces digo, viene y lo animo y él se lo cree. Pues si yo le dijera, no, ¿tú de dónde? No, ni le haría empeño. Pero cuando tú a un niño lo alientas, él se pasa todo el rollo. ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron niños aquí? ¿Cuántos son como niños? Porque la palabra dice que seamos como niños. A Alvarito dice que es como niño. Yo te había cachado el otro día. Te caché que te estabas cambiando los pantalones cortos porque... Como niños. Un niño tú le dices, él lo cree. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando grande? Astronauta. La pastora quería ser astronauta. Sí, es verdad, yo estaba acordando. Pero me dice, qué tontera. Pero ¿sabes qué? Mira cómo es la cosa. Por eso prestemos atención. Padres, presta atención a cómo tú les hablas a tus hijos, porque ellos son tu reflejo. Como tú les hablas, ellos son. ¡Oye, este cabrito, no sé por qué así! No miré a nadie. Dice, está para allá. Hermano, tus palabras crean imágenes. Tus palabras traen un diseño. Cuando tú alientas a tus hijos, cuando son desobedientes, tú le dices, tú eres obediente. Tú eres obediente, tú eres hijo de Dios. Eso trae una luz a ellos. Por eso mira, todos los niños se pasan tremendo rollo. Ellos quieren ser, no sé, el mejor futbolista. Y vemos tantas cosas a los niños. Y después cuando ya son grandes, no, yo no. ¿Por qué no fuiste lo que querías tú ser? No, que después mi papá me dijo que no se podía, que yo quería ir a la universidad, pero me dijeron que no, nosotros no tenemos recursos, tú nunca vas a ir a la universidad, tú nunca vas a poder desarrollarte en esto. Y así ocurre. Y los niños, ¿qué es lo que ocurre? Le transforman toda esa inocencia de niño. Esa inocencia de niño es transformada por las palabras de los padres que la limitan. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Dios es nuestro Padre y Él no tiene palabras para limitarte. Él tiene palabras y se cree, porque para el que cree todo es posible. Yo estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Yo no te dejaré, yo no te voy a desamparar. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo nunca, jamás lo haré. Yo nunca te voy a mentir. Aunque tú me seas infiel, yo siempre seré fiel. Aleluya. Esas son las palabras del Padre. Pero también por eso dice, y Jesús lo enseñaba, sean como niños. ¿A qué se refería? Tengamos ese corazón que le cree ciegamente a su Padre. Porque nuestros hijos son así. Cuando son pequeñitos y les decimos, ellos nos creen ciegamente. Si están ahí en el tercer piso, tú les tírate, hijo. Se tira el hijo. Sí, es verdad. Yo conozco uno que tenían agarrado por una ventana de los pies. Y se tira el hijo. Pues ¿sí o no? Si son así. Es como Lucián, yo decía que yo corro muy fuerte, me hacía, porque veía lo increíble. Y el niñito de lo increíble le dije, es así. Y anda soplado. Papá, yo corro fuerte. Ya, hijo, corre fuerte. Y entonces, mira, papá. ¿Viste? Porque los niños son así. Él creía que estaba corriendo fuerte y avanzaba 1 metro en 15 minutos. Así son los niños. Seamos como niños con el Señor.
Creámosle como un niño le cree al Señor. ¿Por qué cuestionar lo que sus palabras traen sobre nosotros? Si Él es el mejor Padre. Hermano, ¿por qué no está hablando de estas cosas? Porque hay ambientes que vamos a ser testigos que van a ocurrir en este lugar. Si tan solo tenemos la postura correcta frente a su palabra, vamos a experimentar cosas extraordinarias, te lo aseguro, hermano, hermana. Aleluya. Por eso dice, mirad lo que oís, presta atención. Presta atención. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué tiene más peso hoy sobre nuestra vida? Lo que te dice la gente, lo que dice la televisión, lo que dice el internet o lo que dice la palabra de Dios. Presta atención. Mira lo que estás oyendo, porque eso va a determinar a dónde tú llegarás en tu vida. Eso lo va a determinar. Si tú prestas atención a lo que estás oyendo, es lo que va a determinar dónde tú llegarás en tu vida. ¿A qué se refiere? Me refiero a que si tú estás oyendo que la única manera para un joven de ir a la universidad es que sus papás tengan mucho dinero, ya te limitaste. Pero si tú estás oyendo que el Señor es tu proveedor, que Él es el Dios que abre y cierra puertas, que Él te da favor delante de los hombres, entonces experimentarás cosas extraordinarias sobre tu vida. Aleluya. Si tú estás oyendo que la única manera de tener una casa es a través de un subsidio y necesitas tanta cantidad de dinero y la cantidad de dinero no la tengo, y tú sigues oyendo eso, te vas a limitar y nunca vas a dar el paso para tener tu casa. Es más, a veces ni siquiera de eso nos informamos. Pero Dios quiere dar casas a sus hijos. Dios quiere prosperar. Pero créele primero a Él. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Tú y yo no fuimos diseñados para perder, fuimos diseñados para ganar. De victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Ese es el diseño que Dios tiene para ti y para mí. Por eso lo más extraordinario es estar en Cristo, es haberle recibido a Él, porque todo empieza a cambiar delante de tus ojos. Solo créele. Entonces entiende por qué ellos sembraban la palabra, los apóstoles. Sembraban la palabra, entonces la gente venía como loca corriendo y traía ropa para que la tocara a Pablo y para que se lo llevaran a los enfermos y los enfermos se sanaran. Pero qué ridículo. Pero la gente estaba creyendo. Nadie les dijo, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay que ponerle la mano a las cosas? Ellos estaban tan expectantes de que Dios iba a hacer algo en una reunión, que seguramente alguien se acordó que en la casa había un enfermo y dijo, le voy a llevar esta parca, póngale las manos, yo sé que la llevo y se sana. Y ocurría, por hermano. Por eso el centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo se va a sanar. No es necesario que vayas a la casa, le imponga las manos, lo visite el pastor, que vaya ojalá la pastora también, y que los hermanitos estén orando en la iglesia, y que después en esa misma hora estemos allá intercediendo y que ahí le ponga las manos y capaz que se sane. Porque sí somos. Pero si entendemos esto de prestar atención a su palabra y entender que ahí está la clave de todo y confiamos en esa palabra, entonces tendremos lo que hayamos creído. Amén. De eso se trata todo. Por eso dice, porque con la medida en que medís serás medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿A qué se está refiriendo? A la luz de la palabra, a que tú prestas atención a la palabra, a que tú valoras la palabra, y entre más valoras la palabra, más Dios te añade. ¿En qué me añade? Te añade en revelación, en luz, te añade en luz. Entonces tú no te quedas con lo que recibiste, tú sigues profundizando en la palabra, tú sigues meditando en la palabra, y eso trae una mayor luz a tu vida. Entonces, ¿qué va a provocar esa mayor luz? Esa revelación y esa luz de la palabra, que va a ser añadido algo más en tu vida. Aleluya. Pero cuando yo la desecho, cuando a mí no me interesa, aún lo que tengo me es quitado. ¿Por qué? Porque claro, puedes hoy día salir empoderado y decir, ay, yo le voy a creer al Señor, pero saliste y no meditaste más en esto. No seguiste orando al Señor, no seguiste buscando su palabra, no seguiste alentándote. Sino que, ya eso fue el domingo, el miércoles, fue en una reunión y dejaste todo de lado.
entonces ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Y aún lo que habías recibido lo perdiste. Pero no estamos aquí para perder lo que estamos recibiendo. Estamos aquí para valorar y honrar lo que estamos recibiendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Vamos a tener que dejar hasta aquí. Pero hay algo mayor todavía que va a empezar a venir sobre nuestra vida. Solo creamos la palabra de Dios. Amén. Dile a tu hermano, solo cree la palabra de Dios. Aleluya. Solo cree la palabra de Dios. El último versículo de Hebreos 11:3. Aleluya. Dile a tu hermano, solo cree la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios dijo y fue. De modo que la que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuándo fue alumbrado lo que no se veía? Cuando Él habló. Vino la palabra y lo que no se veía se vio. En otras versiones del original dice lo que no se deja ver, o sea, está ahí. Y yo te quiero decir hoy día, antes de que te vayas, hay una provisión celestial que tú no estás viendo tal vez, pero que por medio de la palabra de Dios tú la puedes traer a luz. Y eso es traerlo del cielo aquí a la tierra, porque así está establecido. Lo que no se deja ver. Yo no sé qué es lo que no se deja ver hoy en tu vida. ¿Qué es lo que a ti te gustaría estar viendo hoy día en tu vida? Pero yo te digo, la palabra de Dios traerá a luz las cosas que hoy día tú y yo necesitamos, en la medida que tú y yo creemos a esa palabra. Por eso Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A ese nivel, a ese nivel. Así que este es el desafío. Metámonos en la palabra. Vengamos con expectativa a recibir la palabra. Creamos la palabra. Meditemos esta palabra. Y prestemos más atención a esta palabra que cualquier otra palabra que pueda venir sobre ti y sobre mí. Porque es eso lo que va a traer resultados. Y eso es lo que te va a llevar a ti y a mí a un buen destino en Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor.